entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿qué? Bien. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál es el último enemigo que va a ser destruido? Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que no está incluyendo a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces Él mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea Él en todo y en todos. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 en adelante, hacemos una lectura. Hacemos una lectura de Apocalipsis. Y dice, ya está aquí, para que miren la pantalla, por favor. Miren la pantalla, no se preocupen por buscar en la Biblia, porque mientras buscan la Biblia ya terminaba el culto. ¿Sí? Por favor, miren la pantalla. El versículo que están buscando. Créanme que es que yo hago el curso de Biblia y lo primero que hago es competencia de Biblia. Y hay hermanos que terminan la hora y media de clase y no han encontrado el texto bíblico. Así que, y eso que se les enseña a buscar la Biblia. Dice, miren, ¿qué dice? Ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas, que trata de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Bueno, quiero charlar en esta mañana de algo que me parece muy curioso. Vamos a hablar de lo que es el principio y de lo que es el fin. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Del principio y el fin. ¿Ustedes saben qué es el principio? Es algo que comienza desde ceros. Ese es el principio, ¿sí? Así que, bueno. Jesús el Señor dice que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y la omega. Eso dice el Señor, ¿sí? Dice que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Es decir, que Él es el origen, el principio, el comienzo, el inicio, el arranque, la salida, el umbral, el nacimiento, la raíz, la fuente y el fundamento de todo. No sé si allá me puede colaborar de pronto con el cuadrito que tengo ahí en el tema, no sé si me pueden colaborar. Solo ese temita ampliado, donde hablamos, hay un cuadrito del habla del alfabeto griego, pero mientras, de pronto si lo pueden ubicar, en español, el principio sería la A y la Z. Pero ¿por qué no transliteraron a nosotros la Biblia con el alfa y la omega? Bueno, es lo que el traductor en ese momento pudo identificar, porque él se apegó al idioma griego. ¿A qué idioma estaba pegado el traductor de la Biblia al español? Del idioma griego. No lo hizo desde el latín, no lo hizo desde el español, ni lo hizo ni desde el arameo ni del hebreo. No sé si pudieron allá las hermanitas. Entonces, pues hice un cuadrito para mí, pero de pronto sin allá las hermanitas lindas
que son unas duras en la tecnología, pueden proyectar partecita de eso. En el español entonces sería el principio sería la A y el fin sería la Z. Esa sería para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vemos el Apocalipsis, dice Jesús que Él es el alfa, que sería igual a A. La primera letra del alfabeto griego es alfa, que para nosotros es A. ¿Sí? Y el alfabeto griego termina con la palabra omega, que es la O larga. Dirán, pero O larga, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que en los idiomas muy semíticos, muy antiguos, las vocales tenían cierta forma específica de hablarlas, y por lo menos tal vez para nosotros zoológico en español, para ellos en griego zoológico, ¿sí? Zoológico, ellos lo escribían solo con una O, lógicamente, que simbolizaría una O larga. Como para nosotros, para poderlo entender, nos la hacen doble O, zoológico, para nosotros es una O larga. Una O seca, una O cortica. Entonces nosotros encontramos en el griego, sí, allá está, mire. Entonces, alfa, para nosotros, esta es la escritura, digamos, transliterada para poderla entender como se escribe, y alfa sería la traducción o alfa, ¿no? Este sería para, digamos, alemán. Pero para el español se escribe alfa, así, aunque en el griego moderno, alfa lo están escribiendo con una H, ¿sí? Y esa sería igual a la A, así que podríamos decir que A, pero no podríamos decir O, porque la O no es la última letra del abecedario de nosotros. Así que la última letra del abecedario de nosotros es omega. La última letra del abecedario del griego sería omega. Entonces ahí se les aclara, omega es una O larga. ¿Qué quiere decir eso? Que es una O que tiene como eco, ¿sí? Una O cortica es esa O que medio como que se escucha dentro del habla suya o mía, ¿sí? Y esa O cortica se llama Omicron y se escribe exactamente como una O, ¿sí? Una O, mayúscula y minúscula. Pero ya aquí sí hay una diferencia entre omega, la mayúscula y la mayúscula y la minúscula. Y a esto se refiere Juan, que es un conocedor del griego, y para él el principio y el fin desde el punto del griego es la A y la O, ¿sí? Por eso es que la gente también cuando lee este libro queda como medio loca, porque para nosotros el fin sería A y Z, punto. Ese sería el fin para. Entonces yo soy la A y la Z. Sería para hacerle la transliteración correcta al español, ¿cierto? Ojo, transliteración correcta al español. Pero si se hace bien correcta, ceñida al texto, quedaría O. Y la O para nosotros no es la última. Luego, como este libro se escribió, el Apocalipsis se escribió literalmente en griego, no se escribió en otro idioma sino en griego, así se transliteró también para ¿cómo se llama el otro idioma? Para el latín. Así que después del griego, la traducción griega se transliteró al latín, que fue el segundo idioma al cual se transliteró. Entonces, este señor que hizo esa transliteración la hizo tal como está en el griego, solo para el latín. Y la Biblia que a ustedes y a mí nos llegó se transliteró del griego al español. Por eso es un poquito la dificultad. Hago esta aclaración porque de pronto usted se va a estudiar la Biblia y dice, no me cuadra. A mí no me cuadra eso que me enseñaron allá. Porque
¿cómo es que yo soy el principio y el fin? ¿Cómo es que yo soy el alfa y la omega, pero la O no es la última? O sea que ahí Jesús no es el principio y no es el último. Aclarando esta situación, entonces en 1 Corintios 5:24 dice, entonces vendrá el fin. Y yo quiero que entiendan esto. Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre y haya puesto todo dominio y autoridad y haya puesto fin a todo dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya sido puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego dice, y el último enemigo que será destruido será la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y aquí quiero que entiendan esta partecita cuando leen ustedes allá muy aparte de su Biblia. Dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte, punto aparte. Porque este Dios es Dios Padre. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Debajo de sus pies es Cristo. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, luego el apóstol aclara, es evidente que no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Eso es decir, que el Padre no se puso debajo de los pies de Jesús, sino que Jesús está sujeto al Padre. Pongo un ejemplo. Nosotros los padres, por más que los hijos crezcan y sean grandotes, nunca nos pondrán poner debajo de sus pies, porque seguimos siendo su autoridad. Todo hijo que quiera poner a sus padres debajo de sus pies tiene el mismo principio de Satanás, quien quiso ser superior a Dios. Todo hijo poner a sus padres por debajo de sus pies tiene el mismo principio de Satanás. Tenaz, ¿cierto? Tenaz que así funcione. Ahora bien, pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, ojo, porque una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, ese Él, ¿dónde está? Queden sujetas a Él. Miren que ese Él tiene tilde, cambiémosle ese Él por lo siguiente. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Cristo, porque ese Él simboliza a la persona, nombre propio, ¿sí? Porque ese Él, entonces quitemos ahí sujetos a Cristo. ¿Sí? Sujetos a Cristo. Entonces, una vez todas las cosas queden sujetas a Cristo, entonces el mismo Hijo, es decir, el mismo Cristo, quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque aquí me está hablando que el principio de la existencia nace por causa de Jesús y el fin de la existencia llega al final por causa de Jesús. La existencia lógicamente humana. Ahora, la humanidad, pero volvamos por aquí a... Entonces dice en el verso 12 de Apocalipsis, miren, yo vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora bien, la humanidad tiene un principio y un final. Pero en medio de esto, acontecen sucesos. Acontecen sucesos impresionantes en un desarrollo como en una película de acción, suspenso, traiciones, amores, donde cada uno de los protagonistas son. La humanidad tiene un principio y un final, pero en medio de esto acontecen sucesos impresionantes en un desarrollo como en una película de acción, suspenso, traiciones, amores, donde cada uno de los protagonistas son, en primer lugar, Dios. ¿Quién es el primer protagonista de todo esto? El segundo protagonista, nosotros los humanos. El tercer protagonista, el diablo. La Biblia es una película de buenos y malos. Una película con un asesino, mentiroso y secuestrador. Un héroe, un libertador y un salvador. Unos humanos que de momento no saben qué hacer, si apoyar al malo o apoyar al bueno.
Y ahí vamos nosotros, en esta película. Ya le voy desarrollando más la temática. Se acaba de morir un señor que le estaba haciendo la guerra. Es un señor que por sus atuendos muy asesino. A mí me gusta seguir la historia. A mí me gusta seguir mucho la historia. Me gusta estudiar mucho sobre las guerras. Me gusta estudiar mucho sobre los terremotos. Me gusta estudiar sobre todo esas cosas que acontecen. Me gusta estudiar sobre el espacio. Me gusta estudiar sobre la cosmología, no la astrología. La astrología es la que estudian los brujos. Es aquellos que dicen que tal astro está alineado con este y este le trae suerte. Eso es mentira. Eso es mentira, usted. Entonces el sol como salió esta mañana, entonces trae vida. Pues lógico, porque si el sol desaparece nos morimos congelados. Lógico, ¿cierto? Entonces la astrología es el estudio astrológico de los astros. Pero que el mismo astrólogo no sabe qué es eso. Si usted va y le pregunta a un astrólogo de pronto, oiga, venga, usted que es brujo, explíqueme qué es la nube de Ors. La nube de Ors. No, esa es una nubecita que sale por las mañanas allí y se oculta allí. Entonces yo quiero que me explique cuál es el sistema solar más cerquita al nuestro. El sistema solar más cerquita al nuestro es aquel que no está más lejos. ¿Sí? Yo quiero que me explique entonces la cuestión de Centauri. Yo quiero que me explique las galaxias. ¿Cuál es la galaxia más cerquita a la nuestra? ¿Cómo se llama la nuestra? No, la nuestra se llama... Venga a ver cómo se llama la nuestra. Y la otra tampoco. Entonces ellos son astrólogos. El astrónomo es el que estudia el sentido literal de todo lo que tiene que ver con el cosmos. Todo lo que es la cosmología. Astros, planetas, galaxias, la parte oscura, la parte más clara. Ejemplo, ustedes salen aquí de la Tierra a 120 kilómetros para arriba, hoy ya es oscuro. Nosotros vemos aquí azulito, bonito y claro, y de muchos colores, por algo que Dios hizo para nosotros, pero ahí para arriba todo es oscuro, todo es negro, todo es, haga cuenta una noche bien noche, que esté de noche. Entonces, la humanidad es como una película. Usted y yo somos parte de una película muy bien diseñada. Entonces, cuando usted ve la Biblia, cuando usted ve la palabra de Dios, en ese texto, si nosotros lo leyéramos de una manera como cuando leemos un libro cualquiera, creo que le cobraríamos, no sé si usted ha leído libros que de cuando usted ve la introducción, le impacta el libro y dice, quiero seguir leyendo. Pero también usted encuentra libros donde la sola introducción es tan aburrida y en un idioma que usted no entiende, ¿sí? Dice usted, no me gustó. Y usted no la va a leer. Bueno, la humanidad tiene una introducción a esta gran película, a esta gran historia, a esta gran novela que lleva varios siglos. El Génesis. Entonces usted en Génesis, en el capítulo 1 al 4, Dios hace una introducción a la historia del ser humano de una manera magistral con toda clase de detalles, como para que nosotros imaginemos el contenido de esta monumental aventura y al mismo tiempo nos interesemos por conocer lo que acontece dentro de este gran bestseller llamado la Biblia. Porque los grandes libros que han sido leídos y han impactado se les llama bestseller, es decir, libros muy interesantes que ocupan los primeros lugares en la lectura de los lectores. Y el primer libro que ocupa la lectura de los lectores en todo el mundo es la Biblia. Hay otros libros que son muy interesantes, pero el libro número 1 donde encontramos nosotros un gran bestseller es la Biblia. Solo que a muchos no les gusta leer este gran bestseller porque ese bestseller trae una serie de correcciones, una serie de enseñanzas que le van a decir a uno, haga esto, no haga esto, vaya, no vaya, toque, no toque, coma, no coma, haga, no haga. Y entonces sentimos que este gran bestseller tiene grandes problemas para nosotros. Así que en Génesis, del capítulo 1
al 4, Dios hace una introducción a la historia del ser humano de manera magistral, con toda clase de detalles como para que imaginemos el contenido de esta monumental aventura y al mismo tiempo nos interesemos por conocer lo que acontece dentro de este gran bestseller. En este inicio nos cuenta el Señor detallitos. Entonces el Señor, dentro de los 4 primeros capítulos, nos lleva a la introducción de esta interesante aventura. E inicia el Señor dentro de la introducción cómo nos creó el cielo y la tierra, cómo creó los animales y los humanos, cómo es que ahí nos cuenta el Señor las mentiras del diablo, el humano engañado, el primer muerto, el primer luto, el primer entierro, el primer criminal. Ahí el Señor nos está haciendo una introducción de sucesos extraordinarios. Entonces nos habla cómo creó el cielo, cómo creó la tierra, cómo creó los animales, cómo creó los humanos, cómo se creó la mentira del diablo, cómo el humano fue engañado, y luego, después que nos sacó allá del Edén, entonces nos habla cómo existió el primer muerto, cómo existió el primer luto, cómo existió el primer entierro y cómo existió el primer criminal. Y eso tiene que interesarnos de ahí en adelante, porque ahí comienza a desarrollarse algo bien interesante, ¿no? Entonces el primer muerto nosotros encontramos que fue Abel. El primer luto, pues lógico, el papá y la mamá están de luto porque murió su hijo querido. Encontramos el primer entierro, tuvieron que enterrarlo, y encontramos el primer criminal, que es Don Caín, ¿cierto? Primer criminal. Bueno, y luego pues la Biblia tiene un cuerpo, es decir, tiene un desarrollo, un contenido. Todo buen escritor o toda persona que elabora un tema sabe que un tema debe tener una introducción, un cuerpo, un desarrollo, un contenido y un desenlace. Si usted hace un tema, si usted hace una obra y no le aplica estos 3 principios, su obra no se sabe si comenzó, si terminó, o cómo fue la cosa, o de pronto hacer el desenlace en la mitad, ¿sí? Y hacer la introducción al final, dice uno, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, no sé si ustedes han visto películas tan aburridas que no tiene ni una ápice de desenlace. Dice esa película no la entendí, ¿sí? Hay películas más aburridas que el mismo aburrimiento, créanme. Hay escrituras más aburridas que la misma aburrida. Bien, entonces dentro del cuerpo el Señor comienza a contarnos, nos cuenta el Señor a través de muchas personas los acontecimientos humanos. Comienza el Señor a contarnos a nosotros dentro del contenido bíblico muchas cositas que suceden. Nos cuenta cómo el humano decidió sufrir y cómo el enemigo patrocina esos sufrimientos, y cómo él, generación tras generación, levantó humanos con mensajes de amor. Entonces el Señor nos cuenta que el humano decidió sufrir, que el enemigo es patrocinador de ese sufrimiento, pero que él, generación tras generación, levantó hombres y mujeres con mensajes que nos traían a nosotros tranquilidad. ¿Sí? Entonces, dentro de este proceso, Satanás siempre buscó la manera de mantener al humano alejado del buen Dios. Ahí nos cuenta el Señor desde un principio cómo Satanás siempre buscó alejar al ser humano de Dios, y allá nos cuenta la historia, el Señor cómo vino Satanás, engañó a la pobre Eva engañó a Adán, y así fueron sacados del apartamento donde vivían gratuitamente, fueron lanzados a un lugar, y donde el enemigo comenzó a buscar la manera que al hombre se le olvidara en la cabecita quién era Dios. Y Dios siempre levantó profetas para guiarlos. Entonces desde allá Dios también comenzó a levantar profetas, grandes profetas que se levantaron como Enoc. Allá desde la antigüedad Dios levantó profetas, Dios levantó a Noé, Dios levantó a Abraham, Dios levantó a Jacob, Dios levantó a Isaac, Dios levantó a Moisés, Dios levantó a hombres y mujeres, entre esos Samuel, entre esos David, entre esos Salomón, entre esos levantó a Isaías, a Ezequías, levantó a Ezequiel, levantó a Jeremías, y levantó hombres hasta uno de los últimos grandes profetas del Antiguo Testamento, llamado Juan el Bautista. El Señor siempre levantó profetas para enseñarle a la gente y decirle a la gente
que Satanás estaba engañando a la gente, pero que el propósito de él era que se volvieran a él, ¿sí? Los humanos en su mayoría descartaron el consejo de Dios y ese es uno de los grandes problemas entre nosotros. Dios nos está contando en esta gran historia que la mayoría de los seres humanos descartaron el consejo de Dios y siguieron bajo sus propios caprichos y bajo los engaños del enemigo. Y de ahí viene que nosotros al caminar dentro de nuestros propios caprichos nos hemos complicado la vida. Y Dios dice por allá, el mismo Salomón que nos está hablando en Proverbios, ¿por qué tenemos que sembrar en su obra? Él mismo nos está diciendo, en la Biblia Dios habla y dice, y Dios hizo perfecto al hombre y este se complicó la vida. Y ciertamente Dios nos hizo a nosotros perfectos y muy bonitos, pero nos complicamos mucho la vida tomando decisiones que nunca debimos haber tomado, como en el caso del hombre, casarse con una mujer pendenciera, el caso de la mujer, casarse con un hombre mujeriego, y entonces esa pobre mujer comienza a llevar del bulto porque el hombre que ella ama anda con una, anda con otra, anda con otra, anda con otra y anda con otra, y la última que visite es ella y vuelve y sigue la ronda, y la última que visite es ella y arranca con la ronda, y la última que visite es ella. Pero ¿quién le mandó a meterse con el equivocado? Nadie le dijo, mire, ese es el preciso, ese es el bueno, ese es el suyo. Nadie. Y esa mujer no le dijo al Señor Dios, yo me pongo delante de ti para decirte si este José Repelín Cuchara es el que me pertenece. Imagine, José Repelín y Cuchara, y se metió con eso. Imagine la pobre vieja que se casó con Calígula. Terrible, esa manera terrible, ¿sí? O la vieja que se casó con Claudio. Claudio, fueron una serie de emperadores, títulos, ¿sí? Pero a uno que le dicen que dijo yo, Claudio, ese man tenía esposa, pero el man era más homosexual que el diablo. Imagínense la pobre mujer tener que saber que el man, que el general de armas era el mozo de él, pobrecita. Pero ¿quién le mandó? Nadie le dijo métase con el man. Entonces tal vez algunas de ustedes sufrieron por eso. Lo mismo del hombre, sabiendo que la china es bonita y que todos le tiraban a la china y que ella salía con uno, que ella salía con otro, y usted ahora se casó con ella o se fue con ella y la china sigue haciendo lo mismo, pues ¿quién le mandó? Pero nunca le dijo, Señor, mira, Anacleta me sirve o no me sirve. Si hay alguna Anacleta aquí, por favor, perdónenme, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros nos complicamos la vida porque no quisimos seguir el consejo de Dios, pero en el contenido del desarrollo de la temática de la Biblia, ahí encontramos nosotros cosas muy puntuales que nos dice a uno, no hagan o sí hagan. ¿A poco, les pregunto yo, dirán en México, ustedes los casados, ustedes le pidieron consentimiento al Señor si la mujer que le estaba gustando era la que lo iba a mantener toda la vida? Yo aquí pues, digo Alfonsito y su esposita, pues ya llevan como 45 años de casado. ¿Cuántos llevan ustedes de casado? 49, me peleé por 4. ¿Sí? Y ay, mire, están jovencitos. ¿Sí sabías que ya se parecen bien del uno al otro? La Biblia dice que la mujer salió del hombre, ¿cierto? Entonces, en el largo trecho del matrimonio, la mujer termina pareciéndose al hombre. Así que si usted, mujer, algún día dijo que su hombre era bien feo, para allá va. Para allá va. Eso sí que le vamos a hacer. Para allá va. Allá va. Entonces ahí está escrito una cantidad de cositas que... Ahorita que saben ustedes, la señora, mira, ya me parece... Bueno, en fin... Entonces los humanos en su mayoría descartaron el consejo de Dios y siguieron bajo sus propios caprichos, bajo el engaño del enemigo. En esta historia encontramos muchos testimonios de vida buenos y malos, y cada uno con el fin que nosotros que estamos siendo registrados en esa misma aventura, tomemos nota para cambiar. Usted y yo estamos siendo registrados en esta misma aventura que terminó allí en los Hechos de los Apóstoles. La aventura de ese registro terminó en los Hechos de los Apóstoles, la aventura de los primeros humanos. Pero la aventura suya y mía queda en un registro, en un librito llamado el Apocalipsis. Hoy solo les estoy dando el abrebocas para que en otra temática que vamos a tener de esto diga, wow, ¿cómo no entender yo esto? Bueno, sigamos. En el camino
llega a esta historia el Hijo de Dios. En el camino llega a esta historia el Hijo de Dios. ¿Sí? Y esta personita que es el Hijo de Dios vino a fundar la iglesia, tal como en la antigüedad se fundó el pueblo de Israel. Vino a fundar la iglesia tal como en la antigüedad se fundó el pueblo de Israel. Ahora se fundaba otro pueblo, un pueblo creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese Hijo vino a destruir la obra del diablo, el pecado, la muerte y a rescatarnos de ese secuestro tan violento. Así que el ser humano desafortunadamente no acepta esa gracia salvadora y también lo mataron. Pero sucedió algo extraordinario cuando el ser humano mató a Jesucristo. Algo extraordinario dentro de esta historia, que todos estamos dentro de la historia del contenido bíblico que nos está contando la Biblia. Y entonces la Biblia nos cuenta que aunque el hombre mató a Jesús, viene algo extraordinario y es que resucitó. Y los que lo conocieron vivo, en carne y hueso, ahora lo están mirando vivo, en carne, en hueso, en alma y en espíritu. ¿Por qué les cuento esto? Cuando Jesús resucita, resucita en sus tres componentes, en los mismos componentes que usted tiene y que yo tengo. Usted tiene cuerpo, usted tiene alma y usted tiene espíritu. Yo tengo cuerpo, yo tengo alma y tengo espíritu. Por eso al final de los tiempos, que más adelante de pronto les explico, con pelos y señales, cuando el Señor venga por su iglesia, usted va a ser llevado al reino de los cielos en cuerpo, en alma y en espíritu. Los demonios pueden decirle a usted que Jesucristo vino en espíritu. Es una de las facultades, generalmente en una liberación espiritual, uno normalmente le pregunta al diablo, al que esté endemoniado, y ese demonio contesta que Jesús vino en espíritu. Porque el diablo no reconoce que Jesús haya venido en carne, porque donde el diablo reconozca que Jesús vino en carne, sabe que esa carne lo mató a él. Ese es el problema. Ahora bien, Él está vivo en carne, en alma y en espíritu. ¿Cómo podemos comprobar esto? Según la Biblia, cuenta que Jesús, después de resucitado, comió con sus discípulos. Eso nos cuenta la Biblia. Y a mí me parece muy bonito una parte, a Jesús le gustaba el cordero y le gustaba el pescado. Para los vegetarianos y aquellos que dicen, yo no como carne porque es pecado, y yo como pescado porque es carne. ¿Sí? Hay gente que dice que comer carne es pecado. No, hay carnes que no le debiera uno comer, como hay gente, yo sé que a la gente le gusta la carne marrano por los cerdos, por los chanchitos y todo pibajito, pero no debiéramos comerlo por cuestión de sanidad. Es como la cacería, que a la gente le gusta ir al monte y traer un venado, bueno, un venado no es, un venado sí es carne buena, porque él come pasto, no es carroñero. Todos los animales carroñeros son mala carne. Ejemplo, no, dice que matan un chulo para darle caldo a una persona para que se sane del cáncer. Por Dios, si le dan chulo, es un carroñero, es una cosa que va a envenenar a la persona. Es un animal carroñero. Entonces, la Biblia nos prohíbe comer animales carroñeros. Porque son los animales que, como bien dice, comen carroña, pues son los animales que más enfermedades tienen para contagiarla al que se las coma. ¿Sí? Entonces Jesús dice que cuando va al encuentro de sus discípulos, los discípulos un día dice Pedro, ya se murió Jesús, ya paila, nosotros volvamos a nuestro trabajo, y se fueron a trabajar. ¿En qué trabajaban estos muchachos? Ellos eran pescadores. Pero un día Pedro dijo, bueno, ya Jesús no está, vámonos a pescar. ¿Quiénes arrancaron para allá? Los que no eran pescadores. Se fue Pedro, que era pescador, Juan, que era pescador, Jacobo, que era pescador, Andrés, que era pescador, pero con ellos se fue que don Mateo, y con él se fue que don otro señor, y otro señor, y otros señores, entre esos Felipe.
Dice, eso no saben de pesca. Los pescadores eran 4, pero todos se fueron a pescar. Porque cuando nosotros perdemos el sentido de Cristo, perdemos también el sentido de nuestra ubicación. Cuando nosotros nos ubicamos en Cristo, el mundo nos absorbe y entonces Pedro dijo, pues nos vamos a pescar. Y pescaron toda la noche. Pero no pescaron nada, es decir, se fueron de pesca pero no tenían nada. En la mañana, ya cansados, aburridos, tal vez pensando, esto nos pasó hace mucho tiempo, tal vez ellos pensando, nosotros nos acordamos un día que pescamos toda la noche y llegó Jesús y entonces me dijo que echara la red, el chinchorro, que echara el chinchorro allá y durmiera los pescados. A ver, por aquí me dicen que orar por Mafe Gutiérrez, que está cumpliendo 65 años. Bueno, en fin. Listo, vamos a orar por Mafecita ahorita. ¿En qué íbamos a ver? Y entonces ellos se acordaban, si están pendientes, y entonces ellos se acordaban, tal vez en medio de eso se acordaban de eso, pero ahora que vienen para la orilla, no hay nadie. Allá hay un señor en la orilla, como cocinando algo porque hay fuego, hay unos palos ahí quemándose. Bien aburridos. Y de pronto ese señor que estaba ya haciendo esa llamarada, a ver, ¿qué consiguieron? Ellos dijeron, pues aquí ya hay el primer cliente, pero no hay mercancía. Porque ellos, sí, ellos sacaban pescado era para venderlo. Porque ese era el oficio de ellos, pescadores. El pescador, la pesca es un negocio. Y claro, cuando ellos vienen para la orilla, les grita el hombre, ¿qué sacaron? ¿Qué tienen ahí? ¡Ay, qué vaina! Hay clientes, pero no hay mercancía. Fue lo primero que ellos pensaron. Entonces, pues, no, señor, toda la noche pescamos, pero esos benditos pescados se nos escondieron. Ay, muchachos, echen ahí la última, hombre, ya metan a rey. Ellos dijeron, oye, pues sí. Y echaron la red y esa vaina salió repleta de pescado. 5. Digo, llena de pescado. Y entonces Pedro dice, es el Señor. Ahí Pedro, o sea, ellos tienen el suceso anterior y cuando se llena de esas cosas de pescado, dice, es el Señor. Y cuando salen a la orilla, porque Pedro como pudo se botó de la barca y salió corriendo, y cuando llega donde el Señor, ay Señor, el Señor está así en cuerpo, en alma y en espíritu. Tenaz. Él ya tenía los pescados cocinados. Si usted ve en la Biblia, pero él les dice, traigan ahí unos pececillos de ustedes, pero ya les tiene el desayuno hecho. Algo que nosotros no entendemos es que a veces nos matamos trabajando nosotros, mientras el Señor nos tiene hecho a nosotros el desayunito. Bueno, sigamos la historia. Bueno. En este desenlace aparecemos todos luego ya en el libro del Apocalipsis. Los que vivieron, los que vivimos y los que están por vivir. La primera parte escritural de la Biblia terminó en sí en Hechos de los Apóstoles. Ahí termina la primera parte de la Biblia. Pero la Biblia se sigue escribiendo, por eso si usted ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, debieron haberle puesto en la transliteración puntos suspensivos porque ese libro quedó en suspenso. Ese libro quedó en suspenso. Pero en el Apocalipsis entonces el Señor comienza a decir, yo soy el primero y soy el último. Soy el principio y soy el fin. Y ahí describe la humanidad que vivió, la humanidad que está por vivir, la humanidad que está por llegar. Dice, y a cada uno los voy a buscar y a cada uno le voy a recompensar según lo que hayan hecho. A cada uno. Y entonces, en este desenlace aparecemos todos, los que vivieron, los que vivimos y los que están por vivir. Nosotros estamos ahí en ese cuento.
Ahora, ese desenlace es para calificar, premiar o condenar a cada persona, tanto creyente como no creyente, de todos los tiempos. Los que ya quedaron registrados con sus aventuras, las aventuras de todos los que no aparecen registrados y las aventuras de aquellos que todavía no han llegado, que todavía no han nacido. Él dice: yo soy el alfa y la omega, y conmigo va a estar todos los que me creyeron, los que me siguieron y los que me obedecieron. ¿Será que nosotros vamos a estar allá? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuántos van a estar con él? Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Seguro que sí? Bueno, bien. Dios puso un libro llamado Biblia para dejar un registro claro de vida. Ese libro no fue hecho ahí como porque sí. Así que Dios usó un libro llamado la Biblia, que usted y yo conocemos, para dejar un registro claro de vida, de amor y de perdón. Y que todo esto es para bendecir a quienes se perdieron en el laberinto de la existencia. Y que solo Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Y que tiene preeminencia en todo este asunto. Y que solo por Él se llega al Padre, que al fin y al cabo es la finalidad por la cual Jesús vino a esta tierra. Entonces Dios usó un libro llamado la Biblia para dejar un registro claro de vida. Y como les decía anteriormente, en ese libro encontramos una serie de hechos muy curiosos, buenos y malos. Unos que fueron inspirados por Dios y otros no. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la Biblia toda fue inspirada por Dios? ¿Todos los hechos de la Biblia fueron inspirados por Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen ustedes que Dios inspiró entonces a Caín para matar a Abel? Entonces, Dios escribió la Biblia como una inspiración, pero no todos los hechos fueron inspirados por Dios. ¿Ustedes creen que Dios inspiró a David para violar y abusar de la esposa de Urías elitita y luego mandar matar a Urías elitita? ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso lo inspiró Dios? No, pero son hechos que quedaron registrados para bien de nosotros, y por eso es que al rey David le vino tanta desgracia en la casa de él. Por eso de la casa del rey David nunca se apartó la violencia, por haber violado a la esposa de su amigo, de su general, y por haber matado al general para ocultar su pecado. Así que hay registros. La Biblia tiene una serie de registros de cosas muy malas y de cosas muy buenas. Dios inspiró y creó la escritura en la mente del escritor para que escribiera los acontecimientos, los buenos y los malos, para que quedara para nosotros este registro como una forma de enseñanza. Así que Dios usó un libro llamado la Biblia para dejar un registro claro de vida, de amor y de perdón. Y que todo esto es para bendecir a quienes se perdieron en el laberinto de la existencia. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? A ver, en este vez que escuchaba un debate, ¿y ustedes saben qué es un debate? El señor que maneja el bate, ese es el debate. Bueno, en fin. Entonces, unos de acuerdo que sí, que estaban de acuerdo con que Putin invadiera a Ucrania. Y otros que están de acuerdo que Ucrania le dé plomo a Rusia porque se le metió en la casa. Pero miremoslo desde la óptica de nosotros. ¿A quién de ustedes le gustaría que el vecino se le meta a la casa con su trasteo y todo? ¿Sí o no? Eso le pasó a Ucrania. Su vecinito vino a meterse en la casa de él y a mandar en la casa de él, cuando en la casa suya y mía mandamos nosotros. Entonces llegan a metérsele a la casa de John, se le viene a meter la familia ahí, llegan con trasteo y todo. ¿Qué es lo primero que dice John? Venga, ¿qué pasó ahí? No, aquí, nosotros venimos a vivir aquí. Sí, pero ¿con qué derecho? No, pues nosotros creemos que como usted es nuestro hermano, aquí nos podemos meter y listo. Y de aquí no nos vamos. ¿Qué dice John? No. Y sale doña Claudia con un martillo y dice, ¿aquí? Primero muerta que descolorida.
porque nosotros defendemos nuestro terruño. El problema es que todo esto sucede porque nosotros como humanos nos perdimos en el laberinto de la vida. Me gusta una palabra que les explicaba en el devocional y que le compartía anoche a los hermanos allí en Porfía. La Biblia dice que vivamos como uno solo. Entonces, Rodrigo, si usted vive solo, ¿con quién pelea? Cuénteme, si usted vive solo, ¿con quién pelea? Con ninguno, ¿cierto? Y si tú vives sola, ¿con quién pelea? No, con ninguno. Giovanni, si usted vive solo, ¿con quién pelea? Entonces nos aconseja el apóstol Pablo allá en Romanos 12, dice que vivamos como uno solo, y si nosotros aprendemos a vivir como uno solo, ¿con quién peleamos? El problema de nosotros es que como vivimos socialmente y nos vemos como una sociedad, peleamos con la sociedad. El problema del matrimonio, el problema de la casa es que se ven por separado, pero si nos vemos como uno solo, ¿quién pelea con quién? ¿Sí? ¿Quién pelea con quién? Entonces, nosotros como nos perdimos en el laberinto de la vida, llegó un punto en que perdidos, estaba mirando una película que creo que se llama Laberinto, es como un poco, digamos, violenta, pero tiene una enseñanza en cuanto a los que la sabemos interpretar, es cómo una persona se puede perder en un laberinto y dentro de esos laberintos coger por los laberintos más equivocados y tratar de buscar la salida. Entre más busca la salida, más se hunde. No sé si a usted le ha pasado lo siguiente. No creo que a usted le haya pasado. Estoy totalmente seguro que no. Yo estoy seguro que ustedes nunca le han ido a pedir plata a un gota a gota. Y si hay algún gota a gota por aquí, me perdona, pero es que eso es una gota. ¿Cierto que usted nunca han ido a pedirle plata a un gota a gota? Bueno. Pero resulta que don José Repelín Cuchara sí fue y le pidió un gota a gota a un vecino. Es gota y gota. Y entonces resulta que un día se colgó con la deuda y llegó entonces don José Repelín a decirle a su amigo: hermano, usted ya lleva más de un mes que no me paga. Y usted sabe que eso es todos los días a las 3 de la tarde y usted ya lleva todos los días un mes completo que a las 3 de la tarde no ha pagado. Así que me hace el favor y me paga, o le mando un cobrador con pistola. Entonces el señor entra como en un afán y se va a otro gota a gota. Y le saca el montón de este gota a gota y queda ahora con una deuda superior. ¿Sí? Y entonces para pagarle este otro gota a gota, va y se mete en una gota más grande. ¿Sí? Porque cuando nosotros andamos perdidos en el laberinto de la vida, tratamos de solucionar un problema con otro problema. Ese es el problema que hay en la humanidad. Entonces, si yo no tengo a Jesucristo como esa luz que ilumina mi camino, siempre estaré perdido y haciendo elecciones que me van a hacer llorar. Y yo sé qué es andar perdido en el laberinto de la vida. Yo les cuento, yo sé qué es eso. Yo sé qué es haber tomado malas decisiones, haber hecho lo incorrecto. Yo sé qué es eso. Yo sé que es un andar perdido sin la luz de Jesucristo y sé que no encontrarle unos jamás salida al problema. Y no se le encuentra salida. Ahora bien, esta historia tiene un punto final que es salvar a cada ser humano. Dios nos inicia esta historia muy bonita haciéndonos una introducción de lo que es, cómo Él hizo todas las cosas, cómo el hombre cae y cómo el hombre comienza un decaimiento moral y un decaimiento de responsabilidad. Luego nos mete en un cuerpo donde encontramos la aventura de muchos humanos matándose por un pedazo de tierra. Luego en esta historia aparece un libertador llamado Jesucristo que nos trae una solución muy práctica que no queremos. ¿Cuál es la solución de Jesús? Perdonen a sus deudores. Eso no lo dijo. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Y para uno perdonar tiene que tener amor. Y el hecho que usted perdone no quiere decir que se vaya a revolcar con la persona que usted haya perdonado. Entonces, Dodelmo tiene un amiguito
es borracho. Y insultó en medio de la borrachera a un diablo del mito. Y entonces el hombre viene y dice, don Delmito, perdóneme. Don Delmito, tranquilo, no hay ningún problema. Don Delmito, si usted me perdonó, jártese una conmigo. Don Delmo le va a decir, no, yo sí lo perdoné, pero no puedo hacer causa común con su pecado. Punto. Ya. Que el marido salió y se fue con otra y entonces por allá a los 3, 4 meses vuelve, ay, mi hija, perdóname. Ella le puede decir, sí, claro, mi amor, yo sí te perdono. Y sigue siendo el amor de mi vida porque me enamoré de ti, pero conmigo no vuelves a vivir. Pero ¿cómo si tú me perdonaste? Sí, yo te perdoné la falta, pero no vas a vivir conmigo más. Punto. Y ella puede seguir charlando con él común y silvestre, pero él allá, ella aquí. O él allá, ella aquí. Ese es el perdón. Mire que Jesús vino a perdonarnos a nosotros, pero no vino a revolcarse en nuestro pecado. Nuestro pecado lo revolcó, pero no vino a revolcarse en nuestro pecado. Entonces el fin de todo este libro llamado la Biblia es para que usted entienda que el hombre es malo por causa de Satanás, que vino un libertador, pero el hombre no lo quiso, pero que está entre nosotros. Y es la elección suya, porque usted y yo seguimos siendo parte de esta historia y se está escribiendo y está avanzando. Al fin que el fin de todas las cosas, el fin de todo este asunto, el fin de toda la Biblia, el fin de que usted sea cristiano, es encontrar a su Salvador. Cierra un momento tus ojitos, que nada te distraiga. Me gustaría que plasmara tu historia ahí en tu mente en este momento. En la Biblia tú encuentras la historia de Samuel, la historia de David, la historia de Salomón, la historia de Abraham, de Jacob, de Isaac, con todos sus aciertos y con todas sus equivocaciones. ¿Qué tal si por un momento tú plasmas tu historia? ¿De dónde viene? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Cuáles son tus aciertos? ¿Cuáles son tus equivocaciones? Y si escribiera la historia de tu vida, ¿a quién ayudaría? Piensa un momento. Escribe un momento la historia de tu vida. Tú tienes vida, tú tienes un papá, una mamá, unos hermanos, unas hermanas, una esposa, un esposo, unos hijos, unas hijas. Escriba un momento ahí en tu mente la historia de tu vida. Con un principio, con un final. ¿En qué momento aparece Cristo y en qué momento termina Cristo? En tus aventuras de tu propia vida sin inmiscuir otra. Te has alegrado, has llorado, has sufrido, has querido morir, has querido vivir. Es la historia de tu vida. Así fue la historia de la humanidad. Un día Dios creó al hombre, un día Dios creó el género humano. Este decidió no tener relaciones con Dios. Se relacionó con Satanás. Este lo llevó a un caos de vida y fueron muchos años, muchos siglos de sufrimiento. Un día Dios Padre dijo, enviaré a mi Hijo. Llegó Jesús a hacer luz en medio de la humanidad. La humanidad no le gustó que Jesús viniera porque Él vino a hablar de amor, de perdón, de libertad. Vino a hablar de un reino majestuoso. Pero Él vino, hizo aparición. Y los que comprendieron lo que Jesús vino a hacer, continuaron con su legado. Y los que no entendieron eso, quisieron seguir asesinando a Jesús en cada persona que predicaba su nombre. En este punto, piensa un instante en la historia de tu vida. ¿En qué momento quisiste asesinar a Jesús? ¿O en qué momento le dio la entrada de Él a tu vida? Tú tienes una historia, una gran aventura.
Si tú te pones a escribir la historia de tu vida, al lado tuyo hay muchos actores, hay muchos haciendo papeles protagónicos. Tú en primer lugar. Pero en tu papel protagónico aparecen otros protagonistas como tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tus tíos, tus tías, tu profesor, tu profesora, tus compañeros de colegio, tus compañeros de universidad, tus compañeros de trabajo, tus clientes, tus proveedores, y todos van apareciendo en tu vida. Tú tienes una gran aventura que si la contara en detalle, tienen un ramaje de más de 2.000, 3.000 protagonistas. Hay protagonistas que tal vez tú no conoces personalmente. Tal vez un político, un cantante, tal vez uno que escribió un libro. No los conoce, pero comenzaron a ser protagonistas en tu vida. Así que tú tienes una historia muy impresionante. Tal vez si comenzara a darle un principio a tu vida, si comenzara a darle un desarrollo a tu vida, y si comenzara a darle un final a su vida, tal vez descubriría que en el final de la vida no está Cristo. O tal vez descubra que siempre Él estuvo contigo. Tú tienes una historia de lágrimas, una historia de no dormir pensando en aquellas cosas que tú elegiste para sufrir. Pero también me gustaría que pensara un momentico en la bondad de Dios para tu vida. Me gustaría mucho que decidiera leer la Biblia y encontrarle tanto sentido a este libro, que fue escrito aproximadamente en 1300, 1400 años por diferentes escritores en diferentes tiempos, pero que no pareciera desligarse en ningún momento del contenido. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por habernos dejado la palabra de Dios, tu palabra, de una manera muy sincronizada, muy escueta, muy abierta, con un pensamiento como actúan los humanos. Dios, muchos se disgustan porque el hombre del Antiguo Testamento fue sanguinario. Lo que simplemente tú quisiste que nosotros entendiéramos es que ellos estaban trabajando en ellos mismos. Y tú llegaste a darle consejos a los hombres para hacer lo correcto y siempre hacían lo malo. Tú has venido a nosotros a darnos consejos para hacer lo correcto y de esos consejos muy poco aplicamos. Pero hoy hemos descubierto que tu palabra describe una tremenda aventura de la humanidad y que hoy aún la humanidad no termina de aprender ni de tomar nota para no caer en tantos errores, Señor. Padre mío, aquí estamos. Aquí estamos, Dios mío, para pedirle perdón porque tal vez al escribir la historia de nuestra vida descubrimos que no estabas ahí por mucho tiempo. Y que aún muchas veces cuando leemos tu palabra y vamos a un culto, seguimos haciendo la vida según nuestro propio capricho, nuestro propio parecer, porque nos parece que así es. Mas Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que nos permita tomar atenta nota de esto que hoy hemos oído, que nos permita tomar atenta nota de lo que está escrito en tu palabra y que de todos estos hechos tomemos nosotros nota para no caer en ellos. Pero por sobre todo, Señor, que podamos comprender quién es Jesucristo, quién eres tú, Señor, para no caer. Mi Dios, mira a tu pueblo. Este pueblo vino en esta mañana y para algunos mientras la palabra era expuesta, decían, yo no había entendido la palabra, tu palabra de esta manera.
Yo no había entendido que tu palabra tiene un principio, tiene un cuerpo, un desarrollo y tiene un fin. Y yo no había entendido que yo tengo un principio, que yo tengo un desarrollo y que yo tengo un fin. Y yo no había entendido, Señor, muchas cosas. Tal vez alguien se esté preguntando, Dios, ¿cómo hace las cosas tan perfectas y tan sincronizadas que yo no las entienda? Pero aquí estamos, Señor, con mucho entender, con poco entender, pero dispuestos a seguir aprendiendo, Señor. Sé que para algunos el aprendizaje es más fácil, para otros es más complicado. Pero ténganos paciencia, Señor, para aquellos que es fácil y para aquellos que nos es complicado. Ténganos paciencia hasta que logremos comprender, Señor, tus funciones en nosotros. Este es tu pueblo, Padre mío. Esta es tu iglesia. Y te ruego, Dios, que despierte en este pueblo esa sed de leer tu palabra. Porque tú dices en tu palabra que en los tiempos finales tú despertarás hambre y sed por tu palabra. Pues te ruego, Dios mío, que sobre esta iglesia, sobre este pueblo, Señor, se despierte el hambre y la sed por tu palabra, Dios mío. Que no se halle nadie en esta iglesia que no lea tu Biblia. Que no se halle en esta iglesia nadie que no le guste escudriñarla, leerla y ponerla por práctica, Señor. Que haya gozo al leer tu palabra. Que haya gozo, Señor, en estudiar tus santas escrituras. Pero por sobre todo algo que te ruego es que mi hermano, mi hermana, que lee, que pueda vivir tu palabra, experimentar esas vivencias bonitas, Señor. Te ruego, Dios, gracias por la palabra que hoy nos da, por hacernos esa sencilla exposición de lo que es la Biblia, cómo la diseñaste para nosotros y cómo debiéramos interesarnos en lo que está escrito en tu palabra, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Oro, pido y suplico que tu palabra se entrone en estos corazones, que tu gracia, Espíritu Santo, esté en cada una de estas vidas, cambiando sus vidas, Señor. Padre, motiva a este pueblo. Motiva a este pueblo a creerte. Motiva a este pueblo a congregarse. Motiva a este pueblo, Señor, a preocuparse por sus hijos y sus hijas, por predicarles tu palabra, Señor. Padre mío, y que este pueblo se interese por su congregación, por su iglesia, y que tengan sentido de pertenencia, Señor. Padre, te alabo y te bendigo, porque sé que el final de nosotros es un final de dicha, es un final de gozo, donde estaremos por siempre contigo, Señor. Gracias por sanar al enfermo. Gracias por traerle respuesta al corazón de mi hermano, de mi hermana. Y gracias por hacernos ver la vida de una manera diferente, Señor. Gracias, poderoso Señor, te damos por ser tan bueno, por ser tan santo, por ser tan bondadoso. A ti, Padre mío, sea toda la honra y toda la gloria. Bendito eres tú por siempre, Señor. Oramos por nuestra ciudad, una ciudad llena de caos, llena de ladrones. Señor, limpia nuestra ciudad. Hay mucho ladrón en esta ciudad. Hay ladrones en la política, ladrones en el banco, hay ladrones en uno y otro lugar y los carteristas de la calle, Señor. Señor, Señor, guárdanos, limpia nuestra ciudad, limpia nuestra ciudad, limpia nuestra nación. Haz que algún día llegue esta nación gobernantes que tengan temor tuyo, que no vengan a negociar ni con las almas ni con el dinero del pueblo, sino que vengan a poner al servicio esos dones de servicio, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre. Oro y pido y suplico, Padre, que bendiga el entrar y el salir de mi hermano y de mi hermana. Que el sol no le queme de día, que la luna no le fatigue de noche y que todo cuanto hagan, Señor, sean prosperados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.